Usted está conectado a El Último Café del Día, un espacio de reflexión bíblica y oración antes de culminar el día, conectando tu espacio de sueño y reposo con el corazón de Dios. Y ahora con ustedes, Gamaliel Quiñones Llevares, El Último Café del Día. Buenas noches para todos mis amigos, mis hermanos. Bendiciones y gozo. Bienvenidos sean todos una vez más al Último Café del Día, un espacio de reflexión bíblica y oración antes de despedir el día, conectando nuestro espacio de sueño y reposo con el corazón de Dios. Hoy, la noche del viernes 4 de marzo del año 2022. Es un placer para mí estar con ustedes en esta noche aquí en el Último Café del Día. Así que usted está a tiempo para compartir este video, dele share, dele compartir este video para que otros puedan disfrutar del Último Café del Día. Un fuerte abrazo para mis hermanos en Instagram, mis hermanos en Facebook, también mis hermanos en YouTube. Así que le envío un fuerte abrazo en esta noche, empezando el programa, a tío Israel, un fuerte abrazo allá en el hospital. Así que un fuerte abrazo, tío Israel, no se pierde este programa en YouTube. Así que le envío un fuerte abrazo, un caluroso, sabroso abrazo en el nombre del Señor, de aquí de parte del Último Café del Día. Saludos para Juliana Olmo, saludos Julie, saludos por ahí también para Titienda Quiñones, fuerte abrazo. ¡Oh! Mi gran amigo Lalito, saludos Lalo, bendiciones y gozo. Saludos a mi primo Rolo Rodríguez, también por aquí conectado. Ginette Cubero por acá en Instagram también. Así que usted está a tiempo, comparte este video, dele share para que otros puedan disfrutar en esta noche del Último Café del Día que acaba de comenzar ahora. Bueno, por aquí de regreso en esta noche al Último Café del Día. Así que un fuerte abrazo para todos mis hermanos que se han ido conectando ya en esta noche aquí al Último Café del Día. Como les dije, la noche del viernes 4 de marzo del año 2022 es una bendición para mí de parte del Señor. Maravillosa poder compartir con ustedes aquí en esta noche. Saludos para Titi Hilda Quiñones, un fuerte abrazo. Mi gran amigo Richard. Estuvimos conversando hace algún rato. Así que Richard, un fuerte abrazo, hermano, en esta noche, en el nombre del Señor, aquí en el Último Café del Día. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias en esta noche, Padre, porque nos regalas la oportunidad maravillosa de poder compartir aquí en el Último Café del Día con mis hermanos, mis amigos, la audiencia de este programa. Señor, que noche tras noche que transmitimos este programa, están ahí. Señor, comparten este video, comparten con otros, Señor, y sabemos que de una manera u otra este programa está siendo de bendición a las vidas y a los corazones. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, por tu acompañamiento, Señor, por tu dirección, todo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La porción de la escritura en esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 9, verso 9 al 13, donde dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Válgame, hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor, que siempre que uno acude a ella, uno encuentra ese bálsamo, uno encuentra esa palabra del Señor que es vida para todos y cada uno de nosotros. Qué bueno que usted puede encontrar también palabras de aliento y de edificación aquí en el último café del día. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, y me gozo de todo corazón de poder compartir con ustedes la palabra hermosa del Señor. Fíjense que esta porción de la escritura que nosotros vemos en esta noche, que hemos dado lectura, la misma recoge lo que fue el llamamiento de uno de los primeros 12 discípulos, de los primeros 12 apóstoles, llamado Mateo. El mismo que escribe este libro de Evangelio según San Mateo, es el mismo que redacta brevemente lo que fue su historia o la historia de su llamado. Fíjese que él dice que Jesús estaba pasando por allí, y cuando estaba pasando de allí, alcanzó a ver a un hombre llamado Mateo, que la escritura dice muy atinadamente que estaba sentado a la mesa en la casa, allí al banco de los tributos públicos. Cuando este hombre lo primero que escucha es la palabra del Señor, lo primero que le dice es: sígueme. Y la escritura dice que él se levantó y le siguió. Uno siempre se pone a pensar, bueno, ¿cómo realmente habrá funcionado esto de que el Señor le dijera: sígueme, y de la nada le siguió? Miren, no es que de la nada le haya seguido. El Espíritu Santo, en lo que es la naturaleza y obra del Espíritu Santo, trabaja con las vidas para facilitar la oportunidad de que usted pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. De manera que yo tengo que pensar que el Espíritu Santo, que previamente había seleccionado ya a Mateo para que fuese uno de los discípulos, los primeros 12 discípulos del Señor, ya había trabajado con la vida de este hombre, de tal manera que cuando este hombre recibe el llamado de Jesús que pasa por allí, este hombre que tenía un trabajo muy peculiar, el trabajo que este hombre tenía era recaudador de impuestos para el imperio romano. Había comentado yo la semana pasada, aquí, o debo decir en el programa pasado, si mal no recuerdo, de lo que sucedía con este tipo de personas. Este tipo de personas eran odiados por sus compatriotas, sencillamente porque recogían impuestos para el imperio que los estaba asfixiando, que los había conquistado, para los romanos. Y encima de eso, de parte del imperio romano, siempre y cuando le consiguieran el tributo, tenían la libertad para ellos poder tal vez eh, agenciarse algún tipo de dinero adicional y de ellos poder hacer el trabajo. Así que, además de considerar los traidores, los veían como gente ladrona, gente que les robaba, gente que le quitaba aún lo poco que tenían. Por eso es que él destaca la figura de lo que era ser una persona sentado al banco de los tributos públicos. Y cuando este hombre recibe el llamado, Jesús le dice: sígueme. La escritura dice que él se levantó de la mesa en la que estaba
e hizo un cambio importante de mesa en su vida. Sí, cambió la mesa del robo, la mesa que representaba lo que era su sustento, por una mesa distinta donde otro iba a representar el sustento para él. Y ahí es que voy a esta parte de la historia en la noche. Este hombre tal parece que decide hacer una comida. La gente pudiente tenía cómo, ¿verdad? Tenían dónde tener comida, tenían cosas que hacer, podían tener lo que quisieran en aquel entonces, por la naturaleza de su trabajo y el poder económico adquisitivo que tenían. Dice la escritura que este hombre aparentemente hace un llamado a los publicanos, pero también hace una salvedad. Dice que llamó. Este hombre estaba sentado en la mesa en la casa con muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. A mí siempre me encanta el asunto bíblico porque el asunto bíblico muchas veces a nosotros nos hace chocar por lo que tal vez son las costumbres que nosotros hemos desarrollado en el pasar del tiempo. Yo a veces pienso, bueno, si Jesús estuviera vivo corporalmente y activo en su ministerio terrenal aquí en la tierra en medio nuestro, y la iglesia y la gente de hoy vieran a Jesús sentado a la mesa con estos publicanos, con estos pecadores, ¿qué le harían a Jesús? ¿Se ha puesto, te he hecho esa pregunta en algún momento? ¿Qué le haría tal vez la gente religiosa a Jesús si lo vieran en el día de hoy sentado a la mesa con publicanos y con pecadores? Porque la Biblia lo establece, que eran publicanos y pecadores. Pero la idea es esta, hermano. Cuando Mateo recoge esta parte de su historia, que fue el llamado de Dios para con su vida, y trae esta parte de la historia, Mateo quería acentuar bien lo que era el ministerio, el impacto del ministerio de Jesús, cuando acentuó en aquel momento la presencia y el hecho de que los que estaban allí sentados en aquella mesa junto a Jesús y los discípulos eran publicanos y pecadores. ¿Sabe? Jesús había venido para marcar un contraste, dicho sea de paso, y valga la redundancia, marcar un contraste marcado con lo que era el sector religioso de aquella época, de aquel entonces, que habían optado por el camino de la exclusión, que habían optado por el camino de la exclusividad, de alejarse de la gente, habían perdido lo que era tal vez la esencia del judaísmo per se. Y tiene que venir el Señor Jesús para marcar una línea, trazar una diferencia grande entre unos y los otros. Tenía que marcar una diferencia, porque la escritura dice que Jesús se sentó con aquella gente allí a comer y sus discípulos lo acompañaron. ¿Sabe? Tal vez nosotros en algún momento de la vida, por concepciones equivocadas que tal vez tenemos, hermano, en la vida, hemos tal vez tomado decisiones de tal vez alejarnos de las personas cuando realmente debemos acercarnos a la gente. Usted acercarse de la gente no le hace a usted partícipe necesariamente de los pecados y cosas de la gente. El problema era que los líderes religiosos de aquella época, particularmente los judíos, tenían el concepto de que no podían mezclarse con una persona pecadora, que de hecho, dicho sea de paso, que difícil es uno decir, ¿verdad? Aquel es pecador, pero yo no. Cuando realmente todos nosotros en la vida hemos pasado, la Biblia dice que mire, no hay nadie, no hay ni uno bueno, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y Jesús está allí sentado en la mesa, tranquilamente, compartiendo con estas personas, aún sabiendo la crítica que esto iba a generar, la conmoción que iba a generar en las personas que estaban allí en el sector religioso particularmente. Pero qué bueno es saber que tú y yo le servimos a un Dios que tiene clara sus prioridades en la vida. Qué maravilloso es saber que usted y yo tenemos un Dios que ha tenido una misión clara, que tiene una misión clara en la vida, que tiene unas prioridades tan y tan establecidas en la vida que nada ni nadie lo va a sacar de su misión en la vida. Y yo quiero decirle a usted en esta noche, mi amado hermano,
Yo quiero decirle a usted en esta noche que Jesús estaba allí dándonos un ejemplo a nosotros, hermanos, de que nosotros tenemos que estar cerca de la gente, tenemos que estar cerca de la gente para poder nosotros aprovechar y lograr entrar por la puerta cuando Dios la abra, una puerta para alcanzar las vidas en el nombre del Señor. El judío tenía la forma de pensar de que tal vez por sentarse en la mesa con publicanos y pecadores, esto automáticamente los convertía en pecadores. Pero qué lindo es saber que el Señor había venido para deshacer las obras del diablo. Que Jesús había llegado allí para establecer un mensaje claro y que el momento del llamado de Mateo era un momento para trazar una línea de diferencia entre el sector religioso de aquel entonces y lo que representaba su ministerio terrenal aquí en la tierra. Por eso Jesús escucha las palabras de ellos, los fariseos particularmente, que eran el grupo más recalcitrante de todos estos grupos religiosos que habían. La escritura dice que aquella gente se cuestionaron y en su cuestionamiento, que lo tienen que haber hecho primero en su mente, decidieron darle paso al cuestionamiento y llegaron a comunicar con su boca, con sus labios, a los discípulos el cuestionamiento que tenían del Señor. Fíjense que no le hacen un acercamiento al Señor directamente. Es que hay un refrán que dice que el mono sabe el palo que trepa. ¿Te escuchado este refrán puertorriqueño? Que el mono sabe el palo que trepa. Esta gente sabía de lo que Jesús era capaz de decir. Y por eso se le acerca a los discípulos. Tal vez los discípulos, tal vez en alguno de los discípulos, no dice cuál de ellos fue, pero tal vez en alguno de los discípulos del Señor pudo haber encontrado en la humanidad de alguno de ellos, pudo haber encontrado un oído que hiciera caso a la crítica que esta gente iban a hacer. Y le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otras palabras, ¿con qué autoridad el maestro de ustedes se sienta a comer con esta gente pecadora? ¿Con qué autoridad esta gente se sienta a comer con esta gente que están ahí, con esta gente pecadora? Wow. Y Jesús, cuando los oye, decide no dejar a los discípulos contestar la pregunta, sino que entra directamente él en la conversación y les dice, esto es bien sencillo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Wow. En otras palabras, Jesús estaba definiendo claramente la razón de ser de su ministerio y Jesús reconocía que él estaba lidiando con una generación que estaba espiritualmente enferma, que estaba tal vez afectada emocionalmente enferma, pero sobre todo estaban defectuosamente enfermos porque habían antepuesto las prioridades del sistema religioso por encima de la prioridad y la esencia misma de lo que es la palabra del Señor y el propósito de Dios, que era salvar las vidas, que era acercar las personas, acercar las vidas. Y por eso Jesús le dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús sabía que los fariseos eran capaces de hacer cualquier sacrificio que ellos entendieran que les acercaba a la gracia divina. Pero Jesús estaba allí para decirle a ellos, no importa los sacrificios humanos que ustedes hagan. Y cuando hablo de sacrificio humano, no me refiero de que mataban personas. Los fariseos no eran ese tipo de personas. Cuando hablo de sacrificios humanos, estoy hablando de lo que era tal vez el asunto de sacrificar alguna de sus cosas, de sus prioridades y de sus cosas en la vida. Las cosas que pensaban, las cosas que deseaban, las cosas que tenían, sus pertenencias, lo que fuese. Y Jesús le estaba diciendo, Jesús sabía que estas personas eran personas que estaban dispuestos tal vez a hacer cualquier tipo de sacrificio en la esfera humana para sentir que habían ganado la salvación y estaban cerca de la presencia de Dios. Pero Dios les estaba diciendo, ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús les estaba diciendo, lo más importante no es lo que tú haces, sino las razones por las que haces lo que tú haces. Jesús les estaba diciendo en otras palabras, si el sacrificio que ustedes hacen no va acompañado de la misericordia, ese sacrificio es inválido.
porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo sé que hay mucha gente que tal vez en su frustración, en su molestia, en su dolor, hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia lo que hay es un montón de gente pecadora. Pues ¿sabes qué? Así es. En la iglesia lo que hay es un montón de gente pecadora, gente que está en construcción, gente que está en reconstrucción de su vida, gente que están buscando la forma de poder crecer ante la presencia del Señor y que tal vez tienen una lucha como la tienes tú, como la tengo yo todos los días, una lucha distinta entre lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo decía que tristemente nuestra lucha todos los días va a ser una lucha en que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la lucha entre el espíritu y la carne que tenemos nosotros todos los días. Pero el Señor lo que nos dice a nosotros es, seamos misericordiosos con la gente. Aprendamos a colocar la misericordia por encima del sacrificio humano, porque esta salvación no es por obras para que nadie se jacte. Esto es por fe, esto es por gracia, y la gracia es regalo de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A ti te llama el Señor. A mí me llama el Señor. A mí me ha llamado el Señor. A ti te ha llamado el Señor. Y mi hermano, no importa cuán pecador tú te sientas en esta noche, te está llamando el Señor también. Podrá ser posible que haya gente que no entienda eso. Hay gente que posiblemente, mire, no van a entender eso. Yo no puedo esperar que algunas personas entiendan las cosas que Dios está haciendo en las vidas, pero con que yo lo entienda y Dios lo entienda y lo esté haciendo es suficiente. Hay cosas que Dios hace que yo no, de verdad que no las entiendo, pero cuando yo veo que Dios está obrando y veo el fruto de lo que Dios está haciendo, yo tengo que decirle que aunque yo no lo entienda, yo levanto mis manos y alabo al Señor por lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Aprenda la lección en esta noche. La lección para usted y para mí en esta noche es misericordia quiero y no sacrificio. La iglesia es un hospital para gente pecadora. No es un museo de santos. No es un museo de estatuas donde la gente no comete errores. No sea duro con usted mismo si comete algún error. No sea duro con aquel hermano o aquella hermana si cometió algún error. Todos estamos en ese proceso en la vida y aquí lo importante es que mientras haya misericordia va a haber el amor suficiente para que la obra del Señor termine de completarse en nuestra vida. Mi amado hermano, esta ha sido la reflexión en esta noche en el último café del día. Un espacio de reflexión bíblica y oración antes de despedir el día, conectando nuestro espacio de sueño y reposo con el corazón de Dios. Acompáñame a orar en esta noche. Padre, gracias. Señor, gracias te doy en esta noche porque me permites este espacio de poder compartir tu santa y bendita palabra con mis hermanos. Palabra que yo sé que ha sido de bendición a mi vida y que ha de ser de bendición a la vida también de mis hermanos. Gracias. Gracias por ello, Dios mío. Gracias por la audiencia que está aquí. Por los que van a ver el programa, Señor, después. Por todos, Dios mío. Que la gente pueda correr a los pies tuyos. Ese es el deseo, ese es nuestro anhelo, Padre. En esta noche, aprovecho este momento para presentarte algunas vidas. Señor, mira, señora Mauri Torres Quiñones, pon tu mano poderosa, Señor. Creemos que tienes el poder. Creemos que tienes el poder para obrar, Señor. Con tu mano maravillosa. Obra en él de manera especial. En mi hermano Noel, Señor, que va a ser atendido, Señor, quirúrgicamente los próximos días. Sé tú, Dios mío, glorificándote. Sé tú, Dios mío, utilizando los médicos como instrumentos tuyos, Señor, para canalizar un trabajo de sanidad en su vida. Mi hermano René Valentín, Señor, glorifícate de manera especial. Sigue obrando en su vida, Padre, a la gloria y la honra tuya, Señor. Y así, Señor, a todos los que se han comunicado para pedir la oración. Por todos, Dios mío, que tu gracia les asista y les cubra. Cuida nuestro sueño, Señor, que podamos descansar. Y si mañana tú nos das la oportunidad de un nuevo día, que el mismo sea uno bendecido, lleno de tu poder, lleno de tu gracia y lleno de tu amor. Gracias, Dios mío, de manera especial en esta noche
por tu espíritu maravilloso, Señor. Gracias. Te doy gracias, Padre, por tu gracia eterna y maravillosa. Ahora, Padre, te pido que guarde los que van de camino a su casa, los que van, Dios mío, guiando, los que están ya, Señor, a punto de irse de su descanso, que tu gracia les cubra de manera especial, Padre. Bendice de manera especial, Señor, la audiencia del último café del día. Bendíceles a todos, Padre, en el nombre de Cristo el Salvador. Amén, Señor. Amén. Glorifícate, Señor, en Israel, Dios mío, allá en el hospital. Glorifícate, pon tu mano maravillosa, sanadora en él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden, si usted no tiene una iglesia donde adorar al Señor, le invito. Hay una iglesia que les espera con mucho amor, con mucho cariño, en Breñas Community Church, que pastorea mi músico pastor Mike Arroyo, carretera 693 allí en Vega Alta. Allí estamos para servirle en el nombre del Señor. Reciban un fuerte abrazo en esta noche. Que descansen todos, hermanos. Y recuérdese que en esta noche usted ha sintonizado el último café del día. Un espacio de reflexión bíblica y oración antes de despedir el día, conectando nuestro espacio de sueño y reposo con el corazón de Dios. Será hasta la próxima, queridos hermanos. Hasta el próximo lunes con la ayuda del Señor. Bendiciones y gozo. Usted ha disfrutado del último café del día, un espacio de reflexión bíblica y oración antes de culminar el día, conectando tu espacio de sueño y reposo con el corazón de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Buenas noches, bendiciones y gozo.